¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Es un placer de reencontrarme con ustedes y en una nueva entrega. En el día de hoy vamos a hablar de lesiones musculares. Las lesiones musculares se clasifican en dos partes: las que tienen lesión anatómica y las que no tienen lesiones anatómicas. Las que no tienen lesiones anatómicas, esas lesiones musculares las podemos encuadrar o clasificar como las conocidas contracturas, los calambres, las miogelosis, que son esos dolores, esas, inflamaciones tensionales típicos del cuello, de los músculos de la espalda, lo comúnmente denominados los nódulos, que llevan tiempo, sin llegar a la fibromialgia, que sería otra clasificación clínica y que tendría que ver más con las enfermedades reumatológicas. Y las con lesión anatómica, que se clasifican en 4 grados. La de primer grado, o la típica distensión, o es la típica expresión que nos dicen las personas, los pacientes que hacen actividad física y o deportes, que sienten el típico tirón o pinchazo. Esa es durante la actividad física. Esa es la lesión grado 1 o tipo 1, que es una lesión que lleva aproximadamente unos 7 a 15 días de recuperación para la reinserción a la actividad física o el deporte, con todo lo que es el tratamiento médico kinésico. La de grado 2, es decir, la lesión fascicular, la anterior es la típica lesión fibrilar. La de grado 2, la fascicular, es un grado de lesión más grave que lleva más o menos entre 15 y 30 días de recuperación para las personas de la actividad física y del deporte. No quiere decir que no haya personas que sufran este tipo de lesiones y hagan una reinserción laboral. La de grado 3 ya es una ruptura muscular de índole más grave todavía, que lleva más o menos entre 40 y 60 días. Y la de grado 4, o desinserción o ruptura grave, que es generalmente quirúrgica, que son muy raros los casos que uno puede encontrar en la vida deportiva o diaria, lleva más de 60 a 70 días de recuperación. De manera que ahí tenemos un poquito clasificado las lesiones musculares, sus grados y sus subclasificaciones, que es con lesión anatómica, como dije anteriormente, y sin lesión anatómica, como la expliqué anteriormente. Esto es lo que uno debería tener en cuenta el abordaje terapéutico como profesional de la salud para saber clasificar. Los medios generalmente que utilizamos los profesionales de la salud son la clínica médica o la semiología, que es la inspección del paciente, o los requerimientos de estudios complementarios, como son en este caso las ecografías, las resonancias magnéticas o las densitometrías y resonancias combinadas, que en este caso harían un abordaje para observar el grado y el tipo de lesión. Pero generalmente con un examen clínico la mayoría de estas lesiones se pueden diagnosticar de manera muy concreta y sin un margen muy mínimo de error. El músculo, para describirlo desde el punto de vista macroanatómico, es decir, su estructura más grande, se conforma desde el interior hacia la parte externa, lo que nosotros denominamos las miofibrillas. Serían como pequeños, estructuras laminares, como pequeños, hilos de coser. Esa, estructura que se va, conjuntando en cuanto a muchas concepciones o muchas cantidades de miofibrillas, forman lo que nosotros denominamos fibras. Y el conjunto de muchas fibras denominan los fascículos, y todos los fascículos van a conformar el músculo. De manera que una lesión de grado 1 es la lesión anatómica mínima o de la estructura más pequeña del músculo. Esta lesión, como dijimos anteriormente en el otro programa, lleva más o menos los tiempos estimativos entre 7 y 15 días. ¿Qué se debe hacer en ese, intermedio de la lesión? Los primeros 3, 4 o 5 días es un reposo absoluto de la actividad física o el deporte, un tratamiento médico que generalmente es medicación con antiinflamatorios, más el hielo terapéutico, que las primeras 48 horas se recomienda media hora cada 4 horas. A partir de ahí se sigue con el hielo, no con esa a veces
ese tabú o esa costumbre de decir después de 48 horas se utiliza el calor. No se utiliza el calor, siempre se sigue utilizando el hielo, porque el calor genera vasodilatación, y cuando hay ruptura, diríamos, vascular de pequeños vasos, vamos a acumular más líquido, y es lo que tenemos que evitar. Tenemos que generar vasoconstricción para que esa sangre que está ocupando lugares que no le corresponden la reencaucemos y a su vez descomprimamos esos tejidos. Desde el punto de vista kinésico, lo primero que hacemos a los 4 o 5 días es utilizar los elementos de fisiatría, ultrasonido, magneto, y depende del abordaje y la inspección del kinesiólogo, se utilizan corrientes de electroanalgesia. Conjuntamente con eso se utilizan masajes musculares, no en la zona del dolor, sino en la zona de alrededor de la lesión muscular, y fundamentalmente elongaciones, para restablecer la flexibilidad del tejido y alinear la cicatrización de ese músculo. Y además ejercicios excéntricos, que son ejercicios en donde el músculo se opone a que lo vayan estirando, que es fundamental para la reinserción de la actividad física del deporte. En general, estas lesiones musculares en la estadística deportiva se dice que se producen fundamentalmente en los isquiotibiales, los músculos que mayor movilidad tienen, es decir, la mayor cantidad de casos de desgarro se producen en los isquiotibiales, los músculos posteriores de la pierna o los gemelos. Es por déficit de flexibilidad, es decir, por déficit de estiramiento y por déficit de este tipo de fuerzas. Por eso cuando uno sistematiza la actividad física y se recupera post esfuerzo, que se hacen ejercicios preventivos o recuperatorios, se trata de evitar todo este tipo de consecuencias. Agradeciendo la atención de ustedes, prometiéndole que vamos a seguir avanzando en los grados de lesión. En este caso hemos descrito la lesión de tipo o grado 1, avanzaríamos a las de grado 2, que a veces son las más comunes dentro del ambiente de la actividad física del deporte, y dejándoles un saludo y hasta la próxima entrega.